Axel Estrada Medina, socio fundador de Newlex. Consultor legal inmobiliario especializado en la estructuración de proyectos, fondos de capital e inversión en la rama de real estate. Maestro en Derecho Fiscal, abogado especialista en Derecho Corporativo. Su profesión la aborda con un enfoque integral que toma en cuenta los aspectos fiscales, financieros y legales de cada proyecto, lo que permite brindar estrategias sólidas a los inversionistas y desarrolladores. Arnoldo de la Garza Hurtado, director fiduciario en Bancrea. Ha colaborado con instituciones bancarias como Santander, BBVA Bancomer, Banbajío y desde 2015 en Banco Bancrea. Actualmente funge como director fiduciario de la oficina de Monterrey. Además, da atención a las entidades de Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. Entre sus funciones, administra fideicomisos de desarrollo inmobiliario con diversas modalidades. Minerva Argentina Alvarado Huerta, subdirectora de promoción fiduciaria y delegada fiduciaria en Banco Bancrea. Egresada de la Universidad Autónoma de La Laguna, donde cursó la carrera de licenciatura en Derecho. Está a cargo de la promoción, asesoría y estructuración de todo tipo de contratos de fideicomisos, coordinando al equipo de promoción fiduciaria en Coahuila y Nuevo León. Nos presentan alianzas estratégicas en el mundo inmobiliario. Tercer Foro Inmobiliario del Norte. El poder de construir el futuro de México. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este segundo día de conferencias. Hoy estamos muy contentos de tener a Axel, Arnoldo, y Minerva, por supuesto, que nos van a hablar de algo muy importante y fundamental para lo que hemos estado escuchando de los panelistas y las pláticas del día anterior, que es cómo hacer alianzas estratégicas en el mundo inmobiliario. Sin más preámbulos, también les doy la bienvenida a ustedes, gracias por estar aquí y gracias a Bancrea por el patrocinio tan importante y la ayuda para llevar a cabo este importante foro. Así que si gustan, iniciamos. Axel, por favor. Muchas gracias Carlos, muchas gracias primeramente por la invitación, tanto a ti como a Pepe. Estamos muy contentos de estar aquí y bueno, tener la oportunidad de compartir algo con ustedes. Inicio yo con mis compañeros. Un poco la idea que queremos compartir es abrir el panorama de cómo hacer alianzas estratégicas en el medio inmobiliario, ¿no? Y cuál sería la figura o el instrumento idóneo para documentar este tipo de alianzas. Para entender una alianza, consideramos que lo primero que hay que tener es contexto del proceso inmobiliario en general, de dónde juega cada miembro o cada parte en la cadena de valor, ¿no? Dónde está el constructor, dónde está el comercializador, dónde está la persona que levanta el capital y finalmente quién está detrás de todos ellos, pues, de alguna forma mediando, moderando, ¿no? Un administrador, un desarrollador, un operador. En nuestra experiencia, algunos de los instrumentos más recurridos para documentar este tipo de alianzas, pues es el fideicomiso, ¿no? Cuando hablas de fideicomiso, la mayoría de la gente, en algunas zonas, particularmente donde no hay tanta familiaridad con la figura, pues hay como una resistencia, en el sentido de que puede ser muy costoso o a lo mejor es algo muy elaborado, muy técnico y no necesariamente es así en todos los casos. Un fideicomiso es un contrato para lograr lo principal, que es el negocio inmobiliario, ¿no? Entonces, la idea de esta ponencia es cada uno de nosotros abordar no solo el fideicomiso, en el caso de un servidor, abordar cada etapa del proyecto inmobiliario y dónde juega todo este engranaje que nos permite tener un proyecto inmobiliario, ¿no? Creo que, no sé si ahí está.
Bueno, lo primero que me gustaría compartirles es a 30,000 pies las etapas de un proyecto inmobiliario, ¿no? Para los que están familiarizados, pues digo, esto es algo, digamos, común, una idea muy general, un esbozo general. Y para los que no están tan familiarizados, pues bueno, el punto de partida en todo proyecto inmobiliario es la planeación. La planeación tiene varios componentes. El primero sería un due diligence o una auditoría que no necesariamente tiene que ser solo legal, ¿no? Una auditoría financiera, una auditoría de mercado. El propósito de este due diligence es saber qué potencial tiene un terreno. Aquí he platicado con gente que nos ha acogido muy bien en la comarca y tienen extensiones de tierra muy interesantes con un potencial, con una vocación original agrícola y con un potencial a lo mejor para transformarse o reconvertirse en algo industrial, ¿no? Y no muchas veces se animan a entrar en un proyecto inmobiliario porque dicen, oye, pues es que yo no sé realmente si tiene posibilidades mi terreno, ¿no? Y qué tanto le puedo ganar si lo aporto o qué tanto le puedo ganar si lo vendo como está. La idea de este due diligence es justamente confirmar si puedo maximizar lo que puedo hacer con mi terreno o no. Si no puedo maximizarlo, pues lógicamente que la alternativa es venderlo, ¿no? Y listo. Si puedo potencializarlo, entonces empiezo yo a generar escenarios que sean convenientes para mí, ¿no? A lo mejor una aportación con ciertas medidas, ¿no? A lo mejor privilegiando el pago de un precio, puede ser. O si soy muy proclive a así arriesgarme y todo, pues me voy a riesgo y al final del proyecto me puedo llevar una rebanada más grande del pastel, ¿no? Entonces, un poco esos son los panoramas. Más adelante vamos a analizar pues, algunas alternativas o algunas posturas que puede asumir un dueño de tierra. Luego vienen las factibilidades, ya cuando me animé, ya cuando digo, ok, sí, ya chequé con el de mercado, sí tiene factibilidad, chequé con el abogado que todo esté en orden, sigue una etapa que es confirmar las factibilidades, tanto financieras, tanto desde un punto de vista urbanístico, saber qué vocación de uso de suelo tiene el inmueble. Yo puedo tener una idea de que puedo poner una nave industrial ahí, pero pues no lo voy a saber si no me lo dice el municipio, ¿verdad? Entonces, es confirmar qué puedo hacer realmente desde una perspectiva técnica y, lógicamente, evaluar los riesgos, ¿no? Puede ser que yo esté en un terreno que sea, por ejemplo, propiedad ejidal y yo digo, sí, lo voy a aportar a un proyecto. Pues no es tan sencillo. Ahorita vamos a abordar específicamente un caso de tierra ejidal. Tiene que pasar por un proceso y el hecho de no pasar por ese proceso puede conducir a un riesgo que nos va a dar al traste en el proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que viene, digamos, del proceso de planeación. Ya cuando he confirmado todo, ya cuando tengo medidos los riesgos, lo siguiente sería la etapa de estructuración, donde ya, digamos, que entra el papel del fiduciario, ya vamos a sentar las bases, los términos y condiciones del negocio en el que vamos a entrar, cuánto le va a poner cada quien, a quién vamos a admitir, a lo mejor pues, solos no vamos a poder, a lo mejor necesitamos un fondo de capital y eso es, digamos, lo que se empieza a esbozar en la etapa de estructuración. A lo mejor en ese proceso decimos, tú como dueño del terreno y yo como desarrollador, pues no nos alcanzan las fichas, pero si traemos un fondo de capital, tenemos una mejor posibilidad de accesar a financiamiento bancario, o a lo mejor con el mismo dinero que nos da el fondo terminamos el proyecto, etcétera. Y de ese análisis puede llevarnos adicionalmente a encapsular los riesgos que detectamos en la planeación. A lo mejor alguien que invitamos en un fondo de capital, no necesariamente va a querer coexistir con los riesgos que tenemos nosotros como desarrollador y dueño del terreno. A lo mejor va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues si viene no sé, el tío o algún familiar que dice tener derecho del terreno, pues a mí no me van a meter al baile, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensamos un instrumento donde yo pueda ir cerrando o acotando esos riesgos que vaya detectando, ¿no? Entonces, eso también se hace en la etapa de estructuración y establecer también
las bases de capitalización, ¿no? Que es una parte muy importante también, es la sangre, digamos, con la que trabaja el proyecto. Posteriormente entramos ya a la capitalización en sí misma, que es pues, la captación de inversionistas, documentar esas aportaciones y posiblemente ya con un límite o con un cierto monto podamos ser sujetos de crédito del proyecto inmobiliario, el famoso crédito puente, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante un ejemplo de capitalización. Hay muchas formas de hacerlo. Ahorita la más recurrida o una de las más recurridas podría ser a través de una SAPI, pero la idea es que ustedes se lo lleven como un mero ejemplo. Bien, ya posteriormente a la etapa de planeación, de capitalización, digamos que entra ahora sí la urbanización y la comercialización, que pueden o no necesariamente ir en el tiempo alineadas. Normalmente empiezas con la urbanización y la urbanización en sí misma también representa ciertos riesgos, ¿verdad? Que se tienen que ir acotando. Por ejemplo, un riesgo es, oye, estoy a lo mejor desarrollando en una parte donde la mano de obra no tiene acceso tan fácil a llegar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer para asegurarme que pueda avanzar en mi programa de obra? ¿Qué responsabilidades va a tener el gerente de obra, que va a estar supervisando que avance cada contratista? Lógicamente, ¿qué responsabilidad tiene el contratista? ¿Quién me va a vigilar la obra? También, ahorita en materia de seguridad. Y la parte, digamos, de gestión y de seguridad que normalmente vemos reflejada con una fianza, ¿no? Oye, pues te retrasaste, contratista, pues te tengo que reclamar la fianza, ¿no? La parte de comercialización, esta es muy importante también a la luz de quienes van a participar en el proyecto inmobiliario. Por ejemplo, establecer una política comercial, una política de venta, en atención a lo mejor a la absorción que pueda tener un proyecto. Oye, ¿cuántas ventas vas a lograr en el mes? Pues en función de esa capacidad que tú tengas, a lo mejor puede ser atractivo para alguien, tipo un fondo de capital privado, decidir, oye, pues ellos tienen un buen ritmo para vender, pues vamos a financiarlos, ¿no? Tienen una estructura comercial robusta, sus contratos, sus políticas de cobranza, cómo llevan las cosas en materia de cumplimiento. Todo este tipo de cosas, entre más ordenados somos, pues más atractivos te vuelves, por ejemplo, para alguien que te pueda financiar o simplemente que sea sujeto para que obtengas un crédito bancario, ¿no? Perdón, aquí la parte de cierre, que no es menos importante, digamos, ya cuando logramos el proyecto, está construido, vamos a empezar a escriturar, ¿no? Y en la medida que vamos escriturando y tenemos una utilidad, pues hay que hacer distribuciones a los inversionistas, al fondo de capital privado y bueno, esto nos ayuda, tener un track record de esto nos permite tenerlo como parte de un portafolio y ser también pues atractivos como desarrolladores, como sujetos de crédito, como sujetos de financiamiento. Una parte en la que me gustaría elaborar es en la auditoría. La auditoría de riesgo, el due diligence, uno de los riesgos principales que buscas detectar es el riesgo de evicción. No sé si todos estemos familiarizados con eso, pero digo, básicamente la evicción se refiere a la posibilidad de perder un terreno porque llegue alguien que dice tener un mejor derecho que tú, ¿no? Y es muy típico, por ejemplo, el caso más reciente, digo, nos tocó una venta en la que hubo un juicio de una señora que contrajo primeras nupcias con el vendedor y dice, no, pues es que nosotros estábamos casados bajo sociedad conyugal, y empezó a promover juicio de nulidad y empezó a hacer todo para regresar el terreno y pues lógicamente que el desarrollador para él representa una traba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quitamos ese tipo de problemas? Detectándolos de antemano, ¿no? Si yo veo un terreno que trae este tipo de problemas, le doy una investigada al vendedor y encuentro que pues, tiene juicios y todo eso, pues ya tomo cierta postura o a lo mejor pido ciertas garantías, ¿no? Que esas garantías me las voy a llevar a la estructura legal, al fideicomiso, por ejemplo, ¿no? Y si sucede esto, ¿qué va a pasar?
¿Cómo se mitiga este riesgo en particular? Atiende de estado en estado, pero digamos que aquí lo que se acredita o lo que se busca acreditar es ser tercer adquiriente de buena fe. ¿Qué quiere ser tercer adquiriente de buena fe? Que yo hice mi estudio de titulación, yo vi en registro público cada título que está inscrito y yo no detecté un riesgo, ¿no? Yo no vi que estaba casado por sociedad conyugal, porque a lo mejor el notario no lo asentó en la parte de generales y pues no se me puede reclamar eso. Yo compré de buena fe o yo logré una aportación de un inmueble de buena fe. Entonces, esa es la única manera en la que la ley de alguna forma concede una protección para quien adquiere en un momento dado. ¿Cuál es el requisito? Pues haber revisado en registro público todos los títulos, ¿no? Riesgos agrarios. Aquí sé que hay un potencial enorme, tierra que tiene la capacidad de ser reconvertida a lo mejor para proyectos industriales. En materia agraria hay que ponerle doble de énfasis, no me dejará mentir, licenciado. ¿Por qué? Porque en materia ejidal hay 3 tipos de propiedad, ¿no? Parcela, el solar, que es tierra de asentamiento humano, y la tierra comunal. Y la parcela, que es la que la mayoría de la gente busca aportar, digamos, para proyectos inmobiliarios, pues tiene que pasar por un proceso de desincorporación que se conoce como adopción de dominio pleno, ¿no? Si tú no pasas por ese proceso, que básicamente es tener una convocatoria y elegido una asamblea con un porcentaje que decida, sí, se desincorpora la parcela, y finalmente la inscripción en el registro público de la propiedad, pues tienes un riesgo de nulidad y eso no te lo quita ni Dios Padre, ¿verdad? Entonces, esa digamos que en el tipo de tierra es un riesgo aún mayor, ¿no? Porque ahí no hay tercero adquiriente de buena fe, simplemente si tú traes un convenio de aportación de inmueble ya en un fideicomiso, ya corriste tus derechos del tanto, pero no tienes la convocatoria, sale un ejidatario y dice, a mí no me tomaron en cuenta, no se reunió el quórum de votación, va para atrás todo. Entonces, eso digamos que es otra de las cosas que buscas en un due diligence. Vamos a pasar ahora, por ejemplo, a otra etapa. Si yo soy dueño de terreno o si yo soy un inversionista inmobiliario, pues normalmente tengo que partir de un criterio para decir si voy o no voy. Aquí vamos a ver de manera muy general algunos de los criterios más comunes para elegir tanto el proyecto inmobiliario al desarrollador o como inversionista inmobiliario, ¿no? Lo primero que tú evalúas, digamos, es el segmento de mercado. No voy a poner a lo mejor algo industrial en una zona que tiene vocación habitacional, ¿no? En una zona que pues tiene escuelas o tiene otra configuración por donde está, ¿no? Entonces, eso digamos que es el punto de partida, el destino del proyecto. ¿Qué realmente quiero? ¿Quiero vender? ¿Quiero rentar? ¿Es especulativo? ¿Es patrimonial? Esa es otra de las cosas, porque los indicadores o lo que financieramente voy a obtener varía en un escenario y otro, ¿no? El horizonte de inversión, pues ¿cuánto tiempo te vas a tardar en desarrollar esto? Es una torre de departamentos de 90 departamentos, pues ¿cuánto tiempo te vas a tardar, no? O es un fraccionamiento de urbanización progresiva, te vas a ir por etapas, ¿cuánto tiempo tarda eso? Lo siguiente es los indicadores financieros, ¿no? O sea, puede ser la TIR, puede ser algún otro que se utilice para medir de eso que yo voy a invertir. Si mi terreno vale tanto, pues ¿cuánto voy a recibir yo a cambio de mi aportación? Si yo voy a aportar en dinero, al final del proyecto, ¿cuánto es lo que me estoy llevando? Y bueno, lógicamente en tu carpeta pues tienes que tener los antecedentes del desarrollador. ¿Con quién estoy haciendo esta alianza? ¿Qué credenciales tiene? ¿Cuántos proyectos se ha aventado, no? Y bueno, gobierno corporativo, ¿no? Que es ponerle los puntos a las is, decimos en Monterrey. ¿Qué implica? Ok, ¿cómo voy a pedirle al desarrollador que me rinda cuentas de el avance de obra, del avance comercial, dónde estamos parados, si hay la posibilidad de que hipotequen el terreno, o sea, cuál va a ser la política, por ejemplo, de apalancamiento, de distribución de ganancias, me vas a dejar poner a mí a un auditor para estar viendo si las cuentas son correctas o no son correctas. Todo esto, digamos, se establece en las políticas de gobierno corporativo.
Y bueno, finalmente a lo que les decía, ¿no? O sea, para un dueño de la tierra, pues hay ciertas posturas que puede asumir dependiendo de qué posición quiera jugar, ¿no? Aquí me he topado con gente que dice, no, 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 mijito, yo nomás quiero vender y ya. O sea, a mí que me paguen el terreno. Entonces, ok, ¿cuánto vas a lograr por una venta así? Si es un terreno de mayor extensión, hay gente que te va a comprar un terreno de mayor extensión, o tienes que subdividirlo, ¿cuánto te va a costar subdividirlo? Para ese tipo de gente a lo mejor, pues sí, lo que consideren ellos es una venta tal cual, ¿no? Pero a lo mejor dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no tampoco venta, o sea, sí quiero un precio, pero también quiero aportarlo, ¿no? Para que tú vayas y hagas el desarrollo. Yo no me voy a meter la chamba de subdividir o de hacer un condominio o lo que sea para sacar piezas que vayamos vendiendo. Te lo dejo a ti, lo aportamos y a lo mejor ahí puede ser un fideicomiso en garantía, un fideicomiso de administración, ¿no? Ahí tienes alternativas. Y hay otro que dice, ¿sabes qué? Yo voy a aportar el terreno, pero también quiero ser socio, ¿no? Y a lo mejor ahí ya no es propiamente un fideicomiso de garantía, a lo mejor ahí vamos a entrar en un fideicomiso de administración. O también habrá el dueño del terreno que te dice, ¿sabes qué? Quiero empezar la unidad de mi negocio, yo me dedico a otra cosa, pero quiero empezar la unidad de negocios inmobiliaria. Y pues yo traigo excedentes de caja en el negocio que yo tengo, y ahora, pero también lo quiero meter al proyecto. Entonces te aporto la tierra y te aporto el dinero, ¿no? Y el fideicomiso es una forma muy transparente en el sentido amplio de la palabra y en el sentido fiscal también para un proyecto, para estructurar un proyecto inmobiliario. Desde un punto de vista fiscal, porque cada quien se hace bolas con sus propios impuestos, ¿no? O sea, el dueño de la tierra respecto de la ganancia que reciba, pues él va a calcular el impuesto y pagar. El desarrollador hará lo propio. Y si hay alguien que va a aportar capital, va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, es transparente para efectos fiscales, ¿no? Y bueno, como les decía, ante esta posibilidad también de lograr una capitalización, pues hemos traído un ejemplo, ¿no? Vamos a decir que traemos en mente un proyecto en tierra aquí en la laguna, y antes de meternos en la cosa de propiedad ejidal y antes de meternos en la cosa del dominio pleno y de todo lo demás que implica, pues necesitamos dinero para rectificar el terreno, para lo que sea. Entonces, hay una manera de hacer esto, sobre todo en las sociedades anónimas de promotoras de inversión, en la que tú divides por series, tú emites acciones, cualquier sociedad anónima emite acciones, ¿no? Pero la gracia que tiene, digamos, una SAPI es que tú puedes ponerle una etiqueta a la etapa, digamos, del proyecto en el que vas. Vamos a decir que esta primera etapa fuera acabar todos los trámites agrarios para tener el terreno listo para aportarlo a un fideicomiso. Entonces vamos a llamarle a esa necesidad de capital Serie B. Entonces yo me reúno ahí con mi equipo, con gente de confianza, inversionistas que ya a lo mejor conozco de tiempo, y le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer una emisión de acciones de serie tal, te invito a participar. Esta Serie B va a ser para arreglar los trámites ejidales, ¿no? Y luego la siguiente serie va a ser para temas preoperativos, todo lo que vimos de la etapa de planeación, evaluación, vamos a entrevistarnos con desarrolladores, vamos a hacer a lo mejor un plan preliminar, estudios financieros, y con esa serie C, vamos a llamarla, vamos a fondear esa parte. Y así sucesivamente, cada etapa puede ser susceptible de fondearse con una emisión de acciones, ¿no? Lo que están viendo ustedes aquí es fondeos en función de la etapa, ¿no? De etapa de planeación, pues vamos a decir que fuera de 20 millones, y emites series de acciones, y a lo mejor alguno trae N número de fichas, y con 2 fichas ya levantaste todo el capital. Pero si no, a lo mejor te conviene hacer más fichas, y pues digamos a esas fichas vamos a llamarles clases de acciones, ¿no? Ya logré la etapa de planeación, me paso a la etapa de estructuración, vamos a levantar 30 millones. Oye, traigo 2 tiradores que ya traen todo, pues con esos ya, te emites clase 1 y con eso ya la haces, ¿no? Fíjate que no, al final se me echaron para atrás, pero traigo un equipo de 20 inversionistas que me dicen que sí, bueno, pues a lo mejor saco en clase 3 o clase 4, ¿no? Y bueno, así, cada etapa nos permite ir financiando. Lo que buscamos aquí con esta presentación es tener este panorama para ahora sí
con conocimiento de causa, lograr una alianza que nos permita entrar a un negocio donde aprovechemos o tengamos la máxima rentabilidad, ¿no? Pues eso es todo por mi parte. No sé si continuamos. Muchas gracias, Axel. El apuntador trae. Ya lo trae. Bueno, muchas gracias al maestro Axel. Vamos a continuar con la licenciada Minerva. Les recuerdo que tenemos el QR para que lo puedan leer y ahí hacer las preguntas una vez que terminemos con las 3 presentaciones. Adelante, Minerva. Muchas gracias. Buenos días. Les agradezco antes que nada pues la invitación a este foro. Vengo, como lo vieron aquí en la presentación, por parte de Banco Bancrea. ¿Quién es Banco Bancrea? Banco Bancrea es una institución que nace en el 2013. Fue creada, fundada por un grupo de reconocidos empresarios regiomontanos. La filosofía del banco es la banca cálida. ¿A qué me refiero con la banca cálida? Se quiso retomar el contacto directo con el cliente, donde me conozca, lo conozca y creamos un vínculo donde tenga la confianza de expresarme sus verdaderas necesidades. Con esto, nosotros, en cada una de las diferentes áreas que tiene el banco, podemos hacerle una propuesta lo más cercana posible a lo que realmente necesita. Siendo así, me presento, Minerva Alvarado, como vieron aquí en la presentación, me encargo de la estructuración de negocios fiduciarios. Y creo que es importante comenzar explicando qué es un fideicomiso. Seguramente muchos de ustedes, por dedicarse al tema inmobiliario, han tenido contacto con fideicomisos de desarrollo inmobiliario, de administración, de tenencia, de garantía, de medio de pago, de los cuales vamos a hablar un poquito, porque seguramente muchos de ustedes los han manejado o en algún momento los van a requerir. Quisiera empezar comentándoles qué es un fideicomiso. Bueno, pues un fideicomiso es un contrato. La ley lo define así. Es un contrato mediante el cual tenemos 3 partes. Uno es el fideicomitente. No me voy a meter mucho a tecnicismos, les voy a explicar quién es cada una de estas partes. Tenemos al fideicomitente. El fideicomitente es el propietario titular de bienes o derechos que va a transmitir a una institución fiduciaria. Esta institución fiduciaria, que en este caso sería el banco, tiene que aceptar recibir esos bienes, aceptar el cargo para destinarlos a ciertos fines. Y tenemos una tercera figura que es el fideicomisario. El fideicomisario es aquella persona que recibirá los beneficios de este fideicomiso. Cuando constituimos el fideicomiso, regularmente el mismo fideicomitente se designa a sí mismo como fideicomisario, es decir, él transmite y él recibe los beneficios. Tenemos ciertos casos, como son los fideicomisos de garantía y los fideicomisos de medio de pago, donde tenemos un fideicomisario distinto. Un fideicomisario en primer lugar, que en este caso es el acreedor, cuando ustedes necesitan solicitar algún financiamiento. Y el fideicomitente pasa a ser fideicomisario en segundo lugar. A través del fideicomiso se crea un patrimonio autónomo. Este patrimonio es autónomo del patrimonio del fideicomitente y es autónomo del patrimonio del fiduciario. A partir de ese momento, ese patrimonio que le llamamos fideicomitido pasa a ser destinado exclusivamente para los fines para los cuales fue aportado al fideicomiso. Esto
les da la tranquilidad y la seguridad a los participantes de un fideicomiso que no se podrá destinar a una cosa distinta a los fines para los cuales fue creado. ¿Qué beneficios tengo al constituir un fideicomiso? Bueno, en primer lugar, me va a dar certeza jurídica, porque el fiduciario, para aceptar el cargo y recibir los bienes que se van a transmitir, hace primeramente un análisis y una revisión de los participantes. Es decir, revisamos antecedentes, revisamos listados, lo cual, en el caso de los desarrollos inmobiliarios, tienen la certeza que todos los participantes ya fueron analizados y revisados perfectamente por el fiduciario. El patrimonio que se va a aportar también debe estar libre de gravamen, no debe estar comprometido bajo ninguna forma, lo cual también dentro del clausulado de los contratos que nosotros hacemos, pues nuestro fideicomitente manifiesta bajo protesta de decir verdad que no tiene conocimiento de que alguna circunstancia pudiera afectar a este patrimonio que está transmitiendo el fideicomiso. Otro beneficio es la confidencialidad. Todo lo que se maneja dentro del fideicomiso, el fiduciario está obligado a mantener la confidencialidad. Además, los bienes que se transmiten pasan a ser titularidad o propiedad del fiduciario, de tal forma que, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, en registro público y en catastro, a partir de ese momento, pues van a aparecer a nombre del fideicomiso. Acciones, el caso de acciones de sociedades, se aportan a un fideicomiso y en el libro de accionistas aparecerá como socio, como accionista, el fideicomiso. Cuentas de inversión, de igual manera, la cuenta se abre a nombre del fideicomiso, entonces al ver los estados de cuenta, el titular será el fideicomiso. Esto que nos da confidencialidad y blindaje. ¿Por qué blindaje? Porque el día de mañana, si hay algún inconveniente, alguna contingencia que pueda afectar el patrimonio personal de nuestro fideicomitente, el patrimonio fideicomitido no podrá ser afectado. ¿Por qué? Porque, como les explicaba, está afecto exclusivamente a los fines para los cuales fue creado. Mucho más en el caso de los desarrollos inmobiliarios, porque cuando se constituyen los desarrollos inmobiliarios, los participantes adquieren una serie de obligaciones. El propietario del inmueble se obliga a aportarlo, el desarrollador se obliga a construir y solamente puede ser destinado para esto. Protección patrimonial. Protección patrimonial porque los bienes que se aportan, como les comentaba, quedan a partir de ese momento blindados y además se pueden establecer disposiciones testamentarias. Normalmente en los desarrollos inmobiliarios nos sucede que los propietarios de los terrenos son personas físicas y el constructor pues ya es una sociedad desarrolladora. Yo no me voy a meter con mucho detalle en esto porque el licenciado Arnoldo nos va a platicar de ese tema, pero nada más para entender por qué da protección patrimonial. Porque se designan fideicomisarios sustitutos, los cuales van a adquirir los derechos al fallecimiento de nuestro fideicomitente. De esta forma, se puede hacer a través del fideicomiso una planeación patrimonial, dejando disposiciones testamentarias. Tenemos la administración del patrimonio por parte de un tercero imparcial, que en este caso es el banco. Tenemos diversos intereses dentro del fideicomiso y cuando se constituye, todos somos amigos, todos están de acuerdo en la negociación que van a hacer. Pero si en el transcurso de la vida del fideicomiso surgen conflictos entre los fideicomitentes o bien no se concluye el proyecto o cualquier circunstancia que pueda suceder, tenemos al fideicomiso como una parte imparcial. No se puede inclinar hacia ninguno de los fideicomitentes y seguirá exclusivamente las reglas de operación que pactaron desde la Constitución. Por eso es muy importante que cuando se constituye un fideicomiso se establezcan los mecanismos de salida y la solución de controversias para que el fiduciario
pueda acatarlo en estos casos. Además, el fiduciario, la ley le obliga a actuar como buen padre de familia. Esta es una obligación muy grande para el fiduciario, porque nos obliga, como les comento, a ser completamente imparcial y velar por los intereses de todos los fideicomitentes. En los fiduciarios hay equipos capacitados en materia jurídica, fiduciaria, administrativa, operativa, de tal forma que el fiduciario se encargará de atender todas las instrucciones durante la vida del fideicomiso. ¿Quiénes pueden participar en un fideicomiso? Personas físicas, personas morales y entidades gubernamentales. Todos aquellos que tengan propiedad o titularidad de bienes o derechos. Solamente pueden ser fideicomitentes quienes tengan la propiedad o titularidad de estos bienes. ¿Qué podemos aportar al fideicomiso como parte de su patrimonio? Y cuando hablo de aportar, me refiero a una transmisión de propiedad. Se transmite la propiedad al fiduciario o la titularidad de derechos. Pueden ser inmuebles, pueden ser derechos, como pueden ser los derechos de cobro, valores, estamos hablando de inversiones, o recursos líquidos y acciones. Esto es lo que se puede transmitir en propiedad fiduciaria. Ahora sí, les voy a hablar brevemente de algunos tipos de fideicomiso que son los más usados regularmente. Empezamos con el patrimonial testamentario. Dentro del fideicomiso patrimonial testamentario, pues comparece una persona física, propietaria de bienes o derechos, y a través del fideicomiso puede establecer disposiciones testamentarias. Él deberá hacer desde la Constitución una planeación patrimonial. No por afectar los bienes al fideicomiso tendrá limitaciones a su disposición. Él podrá seguir administrándolos, usándolos de la misma manera en que lo viene haciendo. La única diferencia es que ahora está el fiduciario como titular. Los bienes que aporte a un fideicomiso puede gravarlos en un momento dado, puede solicitar créditos, solicitarle al fiduciario que comparezca como garante hipotecario, como garante fiduciario en caso de algún financiamiento que haya solicitado. Puede comparecer también a firmar contratos de compra-venta. Si es que se aportaron inmuebles, comparece el fiduciario a vender. Pueden adquirirse nuevos bienes por instrucciones del fideicomitente. Y aquí en el fideicomiso patrimonial, lo importante es que prevé supuestos que no se pueden prever en un testamento. En un testamento, para que aplique, se necesita el fallecimiento. En este caso, ¿qué sucede cuando nuestra persona física tiene una incapacidad o tiene una ausencia, se desconoce su paradero? El testamento no me va a ayudar en esos casos. Para eso tenemos el fideicomiso. En el fideicomiso se establece qué se va a hacer con el patrimonio fideicomitido en caso de ausencia o de incapacidad. El fideicomitente nombrará a un comité técnico que es un órgano colegiado con las personas de su confianza que le darán instrucciones al fiduciario de cómo actuar en caso de que él se encuentre ausente o incapaz. El comité técnico y el fiduciario no podrán actuar en exceso de las facultades que les haya conferido el fideicomitente. Es como si fueran sus apoderados. Estas son las cosas que yo deseo que hagan en caso de que yo no esté. Y solamente se podrá hacer eso. El fiduciario siempre actúa por instrucciones, nunca puede actuar de manera unilateral. Es decir, siempre me da instrucciones el fideicomitente o, en su ausencia, el comité técnico. Por esto es muy importante que en los fideicomisos patrimoniales se designe a un comité técnico con las personas de confianza, como les comentaba. Y si el fideicomitente me dice, ¿sabes qué? Yo no tengo en este momento personas de mi confianza a quienes pueda designar como comité técnico, se puede reservar el derecho de designarlos de manera posterior. Sin embargo, la sugerencia y el consejo es que siempre lo designe desde la Constitución
aunque después lo modifique, porque esta es una de las ventajas que tiene el fideicomiso. Se puede modificar en todo momento durante la vigencia del fideicomiso, siempre y cuando esté nuestro fideicomitente con vida y capaz. En el caso de los desarrollos inmobiliarios y otro tipo de fideicomisos donde tenemos más participantes, se requerirá el acuerdo de todos para poderlo modificar. Los fideicomisos, y ya que estoy hablando de las modificaciones, quisiera comentarles que también se pueden extinguir cuando se constituye el fideicomiso. Si al paso del tiempo desean extinguirlo, se instruye al fiduciario y se extingue el fideicomiso, o también se puede sustituir al fiduciario. En este momento lo hice con tal banco y después, por alguna situación, lo quiero cambiar a otra institución. Lo puedo hacer también, siempre y cuando, como les comentaba, en los patrimoniales esté con vida y capaz mi fideicomitente, o en el caso donde tengo más fideicomitentes, todos estén de acuerdo. ¿Desarrollos inmobiliarios? Bueno, los desarrollos inmobiliarios se aporta un inmueble al fideicomiso, donde regularmente tenemos fideicomitente A, propietario de los inmuebles, fideicomitente B, desarrollador. En ocasiones tenemos otro fideicomitente que aportará recursos para la conclusión del proyecto. ¿Qué seguridad me da? Bueno, como les decía, el blindaje del inmueble y establecer las reglas con las que se va a estar operando este fideicomiso. Todo siempre por instrucciones. Garantía. Garantía, como les comentaba, pues en la vida de los desarrollos inmobiliarios a veces van a necesitar pedir financiamientos porque los recursos pues, no fueron suficientes para la conclusión del proyecto. Entonces se da el inmueble en garantía, ya sea que se dé en garantía hipotecaria o fiduciaria, pero en este caso mi fideicomiso será de garantía. Tengo a un acreedor que otorga el financiamiento y participará en el fideicomiso como fideicomisario en primer lugar. Y tengo al fideicomitente como fideicomisario o beneficiario en segundo lugar, transmitiendo la propiedad del inmueble para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cuál es la ventaja de este fideicomiso? Bueno, que nos evitamos que en caso de incumplimiento de las obligaciones de pago nos tengamos que ir a un juicio que puede durar muchísimos años. Aquí se establece un procedimiento convencional de ejecución, en donde se fijan las reglas para que en caso de incumplimiento se avisa al fiduciario, se hacen las notificaciones pertinentes y se realizará o la venta o la adjudicación del inmueble de una manera muy ágil y muy expedita y que evita costos también para los participantes. ¿Qué beneficios tenemos? Certidumbre total del pago, porque ese inmueble que está dentro del fideicomiso no podrá ser afectado de ninguna manera. El acreedor está seguro que en caso de incumplimiento tiene el inmueble para responder por ese adeudo, ya sea con venta o con adjudicación. Medio de pago. Los medios de pago también hay un adeudo de por medio. Nada más que hay ciertas personas pues que no tienen propiedad de inmuebles para poderlos dar en garantía, como en el ejemplo anterior. Entonces, ¿sabes qué? Tengo muchos inmuebles, banco, necesito un financiamiento, pero todos los tengo ya grabados, pero tengo contratos de arrendamiento, tengo derechos de cobro o tengo financiamientos, tengo derechos de cobro. Entonces, te doy como tu garantía esos flujos. Lo hacemos a través de un fideicomiso de medio de pago. Se otorga el financiamiento y el fideicomitente transmite al fiduciario sus derechos de cobro. Se hace una cesión de derechos. A partir de ese momento, el nuevo titular es el fiduciario. Vamos y notificamos a los arrendatarios o a los acreditados que ahora yo, fiduciario, soy el titular de esos derechos, por los que a partir de ese momento esos flujos deben entrar a la cuenta del fideicomiso. Con esos flujos pagaré en primer lugar al acreedor, que nuevamente, como en el caso anterior, es el fideicomisario en primer lugar, le haré los pagos a él
y los remanentes, en caso de existir, se los daré al fideicomitente en segundo lugar. De igual manera, esto le da al acreedor la certeza de que tendrá el pago porque los flujos están seguros en la cuenta del fideicomiso. Ingresos pasivos. Estos fideicomisos tienen como finalidad recibir recursos provenientes de renta. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es que estos fideicomisos cuentan con RFC propio, de tal forma que el fiduciario puede celebrar contratos de arrendamiento, puede facturar y hacer la distribución de los recursos entre todos los fideicomitentes. Esta es una estructura que muchas personas les gusta usarlas porque tenemos, por ejemplo, el caso donde una viuda recibe de momento en herencia los inmuebles de su marido y está recibiendo flujos y no sabe cómo administrarlos. O tenemos 5 hermanos que de igual manera recibieron inmuebles, recibieron flujos y no saben cómo administrarlos. Y también por transparencia fiscal, porque aquí, como les comentaba, el fideicomiso celebra contratos, factura. El requisito es que se designe a un despacho contable y fiscal que deberá llevar toda la contabilidad del fideicomiso para hacer los enteros correspondientes. Transparencia en el manejo de los recursos, patrimonio autónomo y custodia del inmueble. Tenemos el inmueble y tenemos los flujos para dispersarlos. Fideicomisos de actividad empresarial. Los desarrollos de proyectos inmobiliarios cada vez son más sofisticados y cada vez tienen más requerimientos. Y también a veces tenemos inversionistas que desean participar en los fideicomisos y requerimientos fiscales. Para estos casos tenemos los fideicomisos de actividad empresarial que le van a dar la certidumbre y la certeza a todos los fideicomitentes que aporten recursos, inmuebles, que se manejará con transparencia sus recursos a través de una figura que le llamamos administrador. Este administrador será quien llevará todo el manejo y todas las instrucciones al fiduciario. Tenemos de igual manera seguridad en el proyecto inmobiliario. ¿Cuál es el requisito? El requisito de igual manera es darlo de alta con RFC propio y que cuente con su despacho contable y fiscal. Zona restringida. Muchos de los desarrollos inmobiliarios están en Cancún, en Los Cabos, en Tulum, en fronteras y costas, donde los extranjeros no pueden adquirir. Y normalmente en estas zonas es donde muchos extranjeros desean adquirir. ¿Cómo es la forma de que puedan hacerlo? A través de los fideicomisos de zona restringida. Para eso son creados, para que se puedan aportar los inmuebles por el propietario, que sería en este caso el fideicomitente, y participa el extranjero como fideicomisario para poder tener la propiedad de estos inmuebles y de esta manera pueda adquirir en territorio mexicano. Y con esto termino mi participación y en un momento aclaramos cualquier duda que puedan tener. Muchísimas gracias a la licenciada Minerva por su presentación. Damos paso al licenciado Arnoldo para continuar con la plática y recordarles que todas las dudas que vayamos teniendo, ya sea de lo que expuso el maestro Axel y la licenciada Minerva, pueden irnos escribiendo las preguntas para hacérselas al término de las pláticas. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho a la Canedevi por la invitación. Un privilegio poder estar aquí compartiendo este par de días con ustedes la palabra, hablar de algo tan importante para nuestro país como es el desarrollo inmobiliario, un pilar que detona la infraestructura y que puede a la postre hacer que nuestro país dé esos saltos que tanto le hacen falta, que tanto necesitamos. Y me presento, un servidor, se llama Arnoldo de la Garza Hinojosa, soy el director fiduciario de Banco Bancrea, donde me incorporé en junio de 2015, estoy a punto de cumplir 9 años en la institución. Tengo el privilegio de contar con cerca de 23 años manejando esta
hermosa, particular figura del fideicomiso, a veces esquiva, etcétera. Y bueno, aprendiendo día a día de nuestros compañeros, de nuestros clientes y de la sociedad en general. Quisiera comentarles muy brevemente, en Banco Bancrea, cuando comenzamos, tuve la oportunidad de iniciar el departamento fiduciario, considerando dentro de la filosofía de la banca cálida por parte de nuestra dirección general y del Consejo de Administración del banco, en que al comenzar con el área fiduciaria necesitábamos generar un fiduciario distinto, es decir, no solamente ser una opción más, que desde luego es necesaria, sino ser una opción distinta. Por supuesto que cuidar el riesgo, tanto por parte de la institución como por parte de nuestros mismos clientes, pero comenzar a romper paradigmas. Pensábamos, por supuesto que teniendo un profundo respeto a nuestros competidores, pero que el mundo fiduciario había comenzado a aburguesarse, a ser un poco esquivo, digamos, totalitario en cuanto a sus respuestas, a su manejo. Por otra parte, nos dimos cuenta de que los fideicomisos de desarrollo inmobiliario comenzaban a dejar de ser manejados, sobre todo por los grandes bancos, y que ahí teníamos no solamente una oportunidad de crecimiento, sino de generar empatía con la clientela que confiase en nosotros, para fungir también como un elemento diferenciador y además ayudar al crecimiento económico, tomando en cuenta que entre menos actores existen participando en el fideicomiso inmobiliario, eso desde luego merma la capacidad de los desarrolladores de generar proyectos de valor, de acercarse a propietarios de importantes reservas en sus diferentes dimensiones y características territoriales, para, mediante la figura del fideicomiso, generarles confianza para poder llevar a cabo proyectos de diferente calado. Sentíamos esa necesidad por parte del público, por parte de los actores comerciales en esta importantísima rama económica, y vimos que ahí teníamos, a diferencia de nuestros competidores, uno de nuestros principales nichos como fiduciario. Tan es así, que lo puedo decir con toda claridad, es nuestro principal diferenciador como fiduciario ya en estos, pues prácticamente a un par de días de cumplir 9 años manejando fideicomisos. Entonces, aquí comenzamos viendo, por favor. Bueno, ¿qué es el fideicomiso de desarrollo inmobiliario? Aquí es muy importante entender que todo fideicomiso, pero en lo particular el fideicomiso de desarrollo inmobiliario, lo que necesita es armonizar intereses y visiones. Nos encontramos, y cada vez en mayor medida, con que los desarrolladores, por una parte, batallan mucho con los que tienen o son propietarios de importantes reservas territoriales, como lo mencionaba, y que no necesariamente se trata de empresarios, de gente que se dedique al sector inmobiliario, etcétera. Pasa que terrenos que tenían otra vocación y que fueron alcanzados por las manchas urbanas, luego por cuestiones de herencia, etcétera, ya son propiedad de un grupo de hermanos o de determinadas familias, y que ya por las características de los mismos generan, dicho esto con toda lealtad, el apetito comercial de los desarrolladores medianos y de gran calado para generar un proyecto de valor. Es decir, oye, aquí podemos hacer un desarrollo horizontal de tales características, fíjate que ya el centro de la ciudad tomó otro cariz, otras proyecciones, otras visiones, y pues esta casa, ya que es de varias generaciones, ya puede tener otra vocación, puede generar para los propietarios que por herencia, etcétera, pues quizá no puedan, si no es con esa convergencia de valor, generar un calado económico. Y ahí es donde se vuelve importante el tema del fideicomiso, porque ¿qué ocurre?
pues hay mucha desconfianza, ¿no? Sobre todo con quienes no tienen la experiencia, no digamos hablando de fideicomisos, sino de interactuar con desarrolladores inmobiliarios. Y luego ahí en las reuniones, pues alguien le calienta la cabeza al propietario del terreno, no, que ten cuidado, que te van a jugar una mala pasada, te vas a quedar sin tu inmueble, te lo van a ir quitando y no te lo van a pagar, entonces mejor diles que no, vende después, etcétera. Y no solamente se privan ambos de una oportunidad económica muy importante, sino inclusive determinada ciudad se ve privada de un desarrollo importante por esa falta de visión, que desde luego la desconfianza es bastante humana, bastante entendible, hablando coloquialmente, ¿no? Como dicen, la burra no era arisca, ¿no? Por algo la gente tiene sus temores, y por ahí nunca falta, no, a tal amigo le quitaron su inmueble, entonces ni te metas, ¿no? Con el fideicomiso de desarrollo inmobiliario es muy importante tomar en cuenta que estamos ante un banco, o sea, no hay, y dicho esto con lealtad, no hay una figura más segura, no solamente para salvaguardar los intereses de quien está confiando con su patrimonio inmobiliario, en el entendido de que se le aporta mediante un contrato mercantil, como bien lo comentaba la licenciada Minerva, a la titularidad de la propiedad de un banco que funge como institución fiduciaria, y en ese sentido tiene claro que ante cualquier sinsabor, algún infortunio económico, pues por supuesto que no se lo dio al desarrollador para que haga con él lo que quiera, lo tiene un banco mediante un contrato con reglas bastante claras, y además, y ahí están los casos que me respaldan, tenemos a una autoridad administrativa, hablando del gobierno federal, muy estricta, que vigila que los fiduciarios hagan bien su trabajo, que cumplan con lo que dicen los contratos, y además un poder judicial que de tiempo en tiempo está corrigiéndoles el rumbo a quienes por ahí se van equivocando, ¿no? Entonces es muy importante que eso lo tengan muy en claro los desarrolladores cuando se acercan a quienes tienen reservas territoriales importantes, que le pueden ofrecer con tranquilidad este tipo de fideicomisos, y además ellos también estar tranquilos, porque en el momento en que empiezan a invertir en factibilidades, en infraestructura, en diferentes estudios, en la propalación de las ventas, ya cuando esté más adelantado el desarrollo, pues no tienen el inconveniente de tener que estar lidiando con los humores de una familia que a lo mejor te arreglaste con 2 o 3 hermanos, pero luego nunca falta, y más en las características de nuestro país, ¿no? Y más en nuestro querido norte de la República, que llega un primo que tenía 15 años en Houston y ya alborotó a toda la familia, y ya vienen con el desarrollador, que quieren echar atrás todo, que si no es con tanto dinero no le siguen, etcétera. Ese tipo de cosas con un fideicomiso están bastante encapsuladas, o sea, que tenga la tranquilidad, la certeza el desarrollador que no va a estar con la zozobra de que ante cualquier capricho, como bien decía la licenciada, en un principio podemos estar todos muy a gusto, que si le damos un anticipo a la familia para que acceda a interactuar con nosotros en un proyecto inmobiliario, ya al pasar los meses o un par de años después cambie de opinión, cambie de humores, o por ahí un hijo ya es más grande y empieza a calentarle la cabeza al papá y viene a reclamarnos. Ya ese tipo de sinsabores, ya más del raigambre familiar, están perfectamente blindados con un fiduciario. ¿Por qué? Porque, como mencionaba la licenciada, estamos obligados a ser imparciales, a seguir al pie de la letra lo que dice el fideicomiso, y además tampoco queremos nosotros como banco ser demandados. O sea, si yo, porque me pongo nervioso o porque me asusta algún propietario de terreno con que se lo regrese a espaldas del desarrollador, pues claro que el desarrollador me va a demandar, y viceversa. Entonces, también si yo por ahí a espaldas y contractualmente faltando a mi palabra fiduciaria, comienzo a sacar del patrimonio lotes y no darle lo que le corresponde al que aportó el inmueble, por supuesto que el banco está metido en serios problemas. Entonces,
para que estén tranquilos que es una figura bastante blindada y además muy monitoreada, muy de cerca por el gobierno federal, tanto por la Comisión Nacional Bancaria de Valores como por el Banco de México, y que es algo con bastante seriedad, ¿no? Características, pues un poco lo que les comentaba, hay seguridad jurídica para el desarrollo del proyecto, sobre todo hay certeza de que lo que yo como desarrollador estoy invirtiendo, no estoy con esa zozobra, ese nervio de que después cambie de opinión, por mucho que haya yo firmado un contrato de asociación en participación o que los dueños del terreno me hayan otorgado un gravamen. Finalmente, respetando, por supuesto, a esas figuras jurídicas, no tienen la misma fuerza que tiene un fideicomiso, porque finalmente ellos ya no van a ser los dueños. El dueño es la institución fiduciaria. Y en ese sentido va el segundo punto, la custodia del inmueble durante la vigencia del fideicomiso. Inclusive, por supuesto que nadie desea que las cosas salgan mal, pero si llega a haber un conflicto entre las partes, deben de estar tranquilos de que no vamos a sacar del fideicomiso inmuebles a espaldas de ninguno de los dos, o de los 3, 4 jugadores que estén en nuestro fideicomiso. O sea, hay reglas claras y debemos de ser muy transparentes. Además, estamos obligados a rendir cuentas. El derecho de reversión del inmueble. Esto es muy importante. Si bien no quiero invadir terrenos de los especialistas en derecho fiscal, aquí como el maestro, pero tomamos muy en cuenta que el Código Fiscal establece que si bien al constituir un fideicomiso hay un cambio de dueño, un poquito más técnicamente hay un cambio de titularidad jurídica, en principio uno puede pensar, bueno, entonces hay una acumulación de ingresos de ISR, etcétera, porque se puede presumir una venta, pero la característica del fideicomiso nos da el beneficio, e inclusive reconocido por la misma ley, de que el que aportó un inmueble, mientras contractualmente tenga alguna capacidad estipulada de recuperarlo, si bien no por sí mismo, para tranquilidad del desarrollador, sino convergiendo todas las voluntades de los que están participando en el mismo, pues no se genera el ingreso acumulable. Entonces, ahí puede irse difiriendo a lo largo del tiempo cuando nosotros, muy de la mano con los fiscalistas, podemos ir, digamos, jugando, entre comillas, con ese aspecto fiscal para también estarlo monitoreando y que sea parte de toda nuestra planeación integral. Lo mismo no se genera ICR, como comentaba, y hay transparencia en el manejo de los recursos destinados al proyecto, porque además estamos obligados a la rendición de cuentas y está muy claro todo lo que nosotros hacemos, tanto con los inmuebles como los recursos fruto de las ventas y que se tienen que distribuir. Por eso el interés del que aporta un inmueble a un fideicomiso, para que a la postre le resulte mayor ganancia que andar, como mencionaba el maestro, batallando con buscar venderlo de manera directa y que se batalla y se deprime el mercado y que hay que subdividir. Con el fideicomiso podemos ofrecerle por parte del desarrollador a lo largo del tiempo mayores ganancias y así despertar su apetito para convencerlos de que aporte el inmueble a un fideicomiso, ya sea de cada casa, por ejemplo, que vendamos, hay determinado porcentaje para ti, o lo mismo de oficinas, departamentos, o vamos a hacer un edificio de departamentos y 2 departamentos son para ti. Finalmente es un traje a la medida. Ahí también va mucho cómo podamos negociar con el que está aportando el terreno, y en ese tenor creo que nos hemos distinguido por ser un fiduciario que acompaña desde esa etapa previa a los desarrolladores para que estén más tranquilos los que van a aportar los inmuebles. Nos ha tocado mucho, y dicho con toda modestia, que llegan desarrolladores con nosotros y nos dicen, oye, quiero hacer un fideicomiso, pero no seas malo, ando batallando mucho con los del terreno que a mí me interesa desarrollar, ya me dijeron que sí, pero ya están
2, 3 hermanos ya están un poco más mayores, ya no quieren tanto, los hermanos menores sí, no pueden convencerlos, entonces puedo traer a toda la familia para que platique contigo, nosotros encantados, ¿no? Y ya cuando ellos ven un banco, ven que no es el desarrollador o un asesor pagado por el desarrollador para convencerlos, ya ellos empiezan a tener mucho mayor confianza, ¿no? De que la cosa es seria y que inclusive cuando tengan alguna duda no tienen por qué, dicho esto con mucha responsabilidad, andarle pidiendo permiso al desarrollador para consultarnos, ¿no? Y eso abona en una mejor comunicación y en la ya multicitada transparencia. Bueno, ya sin entrar tanto a tecnicismos para no abrumarlos, simplemente de manera muy económica menciono las partes que ya con mucha claridad la licenciada Minerva mencionó. Quienes, fideicomitente, fideicomisario, pues aportan el inmueble, hay que cuidar el derecho de reversión, cuidando también que no sea a espaldas del desarrollador, pero sí que no se genere el tema del ICR. Y ya estando aportado, se desarrolla, que puede haber aportaciones posteriores, desde luego, es un traje a la medida, insisto, como vaya siendo necesario. Y ya con la tranquilidad, el desarrollador, estando el inmueble en un fideicomiso, con un poder otorgado por nosotros, comienza con la certidumbre a desarrollar. Y siempre muy cercanos con nosotros, oye, que con independencia del poder que me diste, el municipio para una rectificación de medidas me pide unas firmas del dueño, que eres tú, Bancrea, y nosotros pues obviamente con mucha rapidez nuestros delegados fiduciarios firman eso ante el municipio. Y hago aquí un paréntesis, obviamente respetando mucho a la competencia, sin decir ahí marcas, retrotrayéndome un poco al principio, algo que nosotros notamos, no solamente el apetito, la necesidad por parte de los desarrolladores y de la comunidad inmobiliaria en general necesitaban, no solamente era contar con este tipo de fideicomisos, sino el tema de las firmas. Insisto, con el tema del aburguesamiento, sobre todo lo notábamos, pues inclusive con los polos urbanos, ¿no? Que afortunadamente cada vez se va descentralizando en mayor medida en beneficio de nuestro país. En una exposición de ayer veíamos que el regional, digamos, potenciar el desarrollo regional es el camino para el desarrollo de nuestro país, pero nos topábamos inclusive dentro de las mismas ciudades, por ejemplo en Monterrey, gente de Apodaca, Escobedo, que estaban muy lejos de Monterrey, no se diga empresarios de La Laguna, de Saltillo, de San Luis. Oye, ¿sabes qué? Muy padre haber constituido el fideicomiso, pues el desarrollo, etcétera. Ya estoy propalando las ventas, ya estoy escriturando, pero oh sorpresa, tú, banco tal, no tienes delegados fiduciarios en la plaza. Entonces, ¿qué hago? Porque resulta que estoy teniendo mucho éxito con mis ventas, hay una mancuerna muy interesante con el Infonavit, ya trabajo con 2, 3 bancos que están acreditando a los adquirientes y necesito velocidad. Y pues uno se topaba con que había bancos que decían, no, pues que pues tráemelos para acá, que tráemelos para Monterrey, para Guadalajara, Ciudad de México, o júntame 20 y además págame los viáticos y yo voy y te firmo a Torreón, te firmo a San Luis, etcétera. Y eso, pues, por supuesto que inhibe una sana comercialización. Y en ese sentido nosotros, pues, entendiendo esa necesidad de los clientes y sabiendo que si uno quiere entrarle a un mercado, tiene que entrarle bien. Es decir, no a medias tintas. O se hace de la mejor manera o simplemente no se hace. Y aquí, pues, tomamos la decisión de ver con los desarrolladores una manera muy encapsulada también para proteger al banco en cuestión, manejar poderes especiales para ese desarrollo, un poder que se ejerce con una carta que damos nosotros y trabajamos de manera muy coordinada con los notarios públicos de las plazas y, insisto, modestia aparte, los clientes están encantados. Ya hemos trabajado con desarrolladores cada vez de mayor tamaño que encuentran muy positiva esta manera de trabajar. Nosotros en permanente comunicación con nuestra gente de jurídico, de riesgos, con toda transparencia lo ponemos sobre la mesa, están tranquilos,
saben que el riesgo está bien cuidado y no es como digamos, los aburguesados, ¿no? Que ni siquiera querían escuchar hablar del tema. No, darle un poder al cliente, no, olvídate, eso es la muerte. Pues ayer se hablaba de romper paradigmas, ¿no? Entonces eso creo que es lo que estamos haciendo. Entonces, para que también estén tranquilos en ese sentido. Pues bien, también lo del comité técnico es muy importante. Nos hemos topado con que de repente algunos clientes en proyectos que son, con independencia del tamaño del mismo, muy compactos en cuanto a las partes. Está la empresa desarrolladora, está una persona o a lo mejor un matrimonio que tiene un inmueble, hacen un proyecto y que nos preguntan inclusive sus abogados, oye, y nosotros queremos instruirte en el día a día y no hay tema con el desarrollador. Que aquí hago un paréntesis, el tema de cómo manejar las instrucciones también es una cuestión de negocio. También hay desarrolladores que nos dicen, oye, este señor, pues sí, aceptó hacer el fideicomiso conmigo, pero es medio dificilón, etcétera. No quisiera yo que cada paso que dé le tenga que estar pidiendo la firma. Armonizamos los intereses, insisto, es traje a la medida. Y ya volviendo a lo del comité técnico, nos han dicho, oye, queremos instruirte nosotros de manera compacta, pero sabemos que hay que hacer es un fideicomiso, hay que hacer un comité técnico. Pues no es así, no es un requisito, no es algo sine qua non. Puede constituirse o puede no constituirse, es de acorde a la necesidad. Sí es recomendable cuando hay una multiplicidad de partes para que en el día a día no se burocratice, no por parte del banco, sino por parte de la clientela, luego andar ahí recabando 7, 8 firmas y resulta que alguna transmisión, algún poder urge y resulta que alguien está fuera del país, etcétera, y se va complicando. Entonces es muy necesario prever, y eso nosotros lo tenemos muy claro, no obstante que al momento de constituir el fideicomiso sepamos que las ventas se van a propalar en 2, 3 años, siempre lo más positivo es que sea en el menor tiempo posible, ¿no? Pero hay ocasiones en que las características del desarrollo demandan esa temporalidad, pero desde el principio prevemos eso, es decir, cuando vengan las transmisiones tenemos que ser ágiles para que tú te sientas tranquilo con nuestro servicio, que haya certeza y que puedas darle vuelta al capital. Y ahí pues conviene mucho, quizá cuando sean muchas partes, ver un comité técnico que sea muy manejable en cuanto a su número, si bien no hay un requisito legal que nos diga qué número tiene que ser, etcétera, salvo en fideicomisos gubernamentales, que ya es una cuestión aparte que tendrán ahí sus características muy especiales, cada uno de ellos, perdón, pues yo recomiendo que sean no más de 3 con sus suplentes, porque luego se complica mucho el día a día y ahí cuando en la mesa de negociación nos dicen es que fulano de tal quiere firma, es que la otra persona quiere firma y es que de la familia quieren tener 2 firmas y sí con responsabilidad les decimos, oye, me estás poniendo un comité técnico de 7 personas, ¿qué vamos a hacer cuando urja una venta? Y la gran mayoría de los casos nos compran la idea, ¿no? Porque pues finalmente time is money, ¿no? Y es muy importante tener eso muy en cuenta. Bueno, parte es un poco lo que había comentado, el que aporta el bien, también se considera fideicomitente el desarrollador, porque aportar recursos, aportar las factibilidades, la infraestructura, por supuesto que, y las edificaciones no es nada menor. Quienes reciben los beneficios, desde luego, quien desarrolla, y lo que ya les había comentado del comité técnico, se considera patrimonio, bueno, los inmuebles, los recursos líquidos, pero también el tema de la infraestructura, factibilidades, permisos, toda la tramitología, por supuesto que inclusive, por supuesto que esto nunca se desea, cuando llega a haber algún conflicto, el desarrollador todo lo pone sobre la mesa, oye, gasté en esto, gasté en otro, gasté en asesoría, gasté en peritos, etcétera, etcétera, y todo, pues por supuesto que se debe de tomar en cuenta para dirimir algún conflicto de intereses. Muy bien, algo que es muy importante tomar muy en cuenta, las características del proyecto, lo que es un traje a la medida, insisto,
también el tema comercial. Algo que yo agregaría, también la mecánica de salida, porque desde luego que nadie desea que las cosas salgan mal, pero es muy importante prever para tranquilidad de las partes, oye, si no porque ninguna de las partes haga algo malo o incurra en omisiones, sino porque simplemente alguna tragedia económica en nuestro país, perdón, y simplemente alguna depresión en el mercado haga que pasen los años y el desarrollo no se pueda llevar a cabo, tenemos que prever una mecánica de salida, que por una parte a los que aportaron los inmuebles puedan recuperar en alguna medida lo que aportaron, en importante medida lo que aportaron, pero que también el desarrollador salga, pues quizá no indemne al 100, pero en la mayor medida posible. Que él también pueda recibir en reciprocidad económica lo que estuvo aportando. Eso es muy importante, tener siempre un clausulado que prevea cuando las cosas no salgan bien. Causas de incumplimiento, lo que comentaba. Y bueno, ya con esto concluyo mi participación. Muchísimas gracias por su atención. Muy amables. Muchas gracias al licenciado Arnoldo por su muy interesante plática. Yo tengo algunas dudas, algunas preguntas que quiero externarles. Si bien este evento que se organiza, este tercer foro, al igual que el segundo y el primero, la intención es compartir el conocimiento de expertos como ustedes y vemos cómo esta ola de inversiones por el nearshoring está cada vez más latente y se empieza a dinamizar. Esta parte de ver esos grandes negocios con alguien que pueda llevarle un vehículo, que pueda llevarlos a que se puedan ejecutar de una manera transparente y que haya confianza para todas las partes, pues es esto el fideicomiso. Preguntarte, Axel, estoy seguro que todo esto de un proyecto y para que haya confianza necesitamos tener conocimiento, tanto la parte que aporta el terreno, los desarrolladores ya tienen mucho más conocimiento y obviamente la experiencia de las fiduciarias pues es muy amplia, ¿no? Pero creo que es importante que nos platiques un poco de la parte que tú haces como consultor. Se oye muy fácil el decir, vamos a plasmar nuestra voluntad en un fideicomiso, pero sí es importante tener alguien que te respalde y te dé esa confianza dentro del marco legal para poder decir, oye, pues te estás metiendo, pero te conviene esto y pide esto, otro, y no sé, todas las características importantes que deben de considerarse para la creación y la confianza de que puedan entrar a un fideicomiso con mayor claridad. Si nos platicas un poquito más cómo poder llegar a eso y pues, lo que tú haces. Con mucho gusto, Carlos. Mira, sí, ciertamente cuando tú te vas a asociar con alguien como un desarrollador, tú siendo el dueño del terreno, pues lo primero que habría que partir es de lo que legalmente me corresponde, ¿no? O sea, ok, yo te voy a aportar un terreno y pues, qué derechos y obligaciones nacen de la ley, del propio contrato y todo eso, pero yo agregaría algo más importante aún, no que sean menos importantes lo primero, sino que las lecciones aprendidas, ¿verdad? O sea, partir de la experiencia de otras personas que ya han aportado en proyectos inmobiliarios de esto, dónde salieron raspados y qué medidas de mitigación pudieran implementarse si volvieran a empezar, ¿sí? Entonces, eso es lo que agrega mucho valor, claro, conocer la parte legal y todo esto, pero también saber. Te doy un ejemplo, vamos a asumir que el desarrollador se acerca, te dice, tengo un equipo comercial excelente, te voy a construir en tiempo y forma y te voy a garantizar un rendimiento de tanto. Y como bien lo dice Arnoldo, ¿y si no pasa qué? Entonces, ante esa incertidumbre, pues tienes que empezar a ver, oye, a mi compadre ya le pasó que el desarrollador, su equipo comercial no dio el ancho. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, si no lo logran, vamos a poner un tiempo para que suceda algo, o que se venda el terreno, o sabes que implementamos una mecánica para sustituir al desarrollador, ¿no?
porque lo que todos buscan es rentabilidad. El dueño del terreno busca rentabilidad, el desarrollador busca rentabilidad, y lo que hay que poner en estructuras de este tipo son opciones para que puedan lograr esa rentabilidad. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos, partir, digamos, de lecciones aprendidas que ha habido en el pasado, lógicamente del marco legal actual y vigente de lo que a cada uno corresponde, al desarrollador, al dueño del terreno, pero agarrar de esas mejores prácticas y ponerlas dentro del documento, ¿no? Poner escenarios, encapsular riesgos y medidas de mitigación. Muchísimas gracias, Axel. Sí, es muy importante tener toda esa información y plasmar la forma en la que te van a retribuir y cuáles son las reglas del juego en ese negocio. Y precisamente relacionado con esto, que nos platicaran un poco, Minerva, sobre el tema de la solución de controversias y los mecanismos de salida, como fiduciaria, cómo sería este proceso. En el contrato de fideicomiso, desde que se constituye, debemos establecer precisamente lo que estamos comentando. ¿Qué sucede para el caso de que transcurra el tiempo y no se concluya con el proyecto, se quede a medias, no haya recursos para continuar o haya inconformidad entre las partes? Bueno, desde la Constitución agregamos una cláusula donde establecemos los tiempos y los mecanismos a través de los cuales vamos a poder sustituir al desarrollador en caso de que no cumpla con las obligaciones pactadas dentro del fideicomiso. Inclusive se puede también revertir el inmueble en un momento dado al fideicomitente, al que aportó el inmueble. Esto siempre, obviamente, tiene que estar justificado, tiene que estar comprobado ante el fiduciario, no se puede hacer de manera unilateral perjudicando al desarrollador, debe estar completamente acreditado el incumplimiento y de esta manera se puede revertir el inmueble al propietario. Muchísimas gracias, Minerva. Arnoldo, en cuanto al costo de tener un fideicomiso, que también es importante ver cuál es el costo de tener esto, que la seguridad que da, que los recursos, como nos explicaba Minerva, a veces el flujo, las ventas entran al fideicomiso y le quitas eso al desarrollador para que pague al dueño del terreno conforme vaya avanzando el proyecto. ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo se determinan los costos para administrar este tipo de fideicomisos? Y la otra pregunta sería, ¿hay algunos beneficios colaterales que vengan con esto? Por ejemplo, al aportar el terreno, tengo entendido que en algunos casos no tienes que pagar el impuesto sobre adquisición, o sea, el traslado de dominio y eso, si nos platicas un poco sobre eso. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, respecto a la primera pregunta, obviamente como un banco que tiene un rol en el mercado mexicano y que busca ser competitivo, pues desde luego que siempre, conociendo el mercado, buscamos ser la mejor opción en ese sentido para nuestros clientes, entendiendo que hay otros bancos que también pudieran querer cada uno de los fideicomisos que nos llega como opción de constituirlo. Sobre el tema de los costos, por lo general los fiduciarios, salvo casos muy específicos como, digamos, los llamados back-to-back, etcétera, suelen no ser parametrizados o estandarizados por los bancos porque cada fideicomiso tiene características muy distintas, ¿no? Pero sí es pertinente, me parece de mi parte, comentar qué factores inciden en lo que yo, yendo a un fiduciario, y no nada más con nosotros, con cualquier otro competidor, pues qué es lo que va a incidir en que me cobre o me cotice de tal o cual manera. Pues primero, el tema del riesgo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tener 7, 8 partes en un fideicomiso que tener 2, porque a lo mejor la posibilidad insisto con que no lo deseamos, la posibilidad del conflicto es mayor.
que si tenemos menos actores ahí, el tipo de desarrollo, si son pocas unidades, si son muchas unidades, las características del mismo, si va a haber por ahí algún crédito donde tengamos algún rol, alguna participación nosotros. Obviamente el valor del mismo, aunque sí, por supuesto que para no espantarlo, no es algo directamente relacionado en cuanto a que un fideicomiso de mucho valor cueste mucho y uno de poco valor cueste poco, pero sí es una de los puntos que pues se meten un poquito ahí en el análisis al momento de que se analiza, y lo comento, es algo bastante rápido, de un día para otro, para poder presentarle al cliente una propuesta económica de nuestros servicios, y por supuesto que abiertos al diálogo, ¿no? Pero ya intentando ser más compactos, sobre todo los dos factores que más inciden, riesgo y carga operativa, sobre todo. El tema del impuesto, pues sí, pues retrotrayéndonos a lo que establece nuestro Código Fiscal, sí establece que mientras alguien que aporta algo a un fideicomiso tenga contractualmente la capacidad de recuperarlo, ya sea de manera unilateral o mediante contando con el consentimiento de otros, pues no se considera, aunque jurídicamente hay una transmisión de propiedad, el fisco no presume que estamos vendiéndolo, porque inclusive, pues, y el fisco es algo que cada vez está tras la huella de ello, ¿no? De las llamadas, no dicho por mí, sino por la misma autoridad fiscal, las llamadas simulaciones, de que transmites, no hay una contraprestación, pero yo presumo que sí. Entonces ahí viene lo subyacente. En este caso nos defendemos con un clausulado que dice: el señor puede recuperarlo, si bien necesita del consentimiento del desarrollador, pero lo puede recuperar. Respecto al ISAI, pues algo que sí, debo decirlo, lo lamento, si bien hay estados, es un tema de criterio, ¿no? Si bien hay estados de la República a los que a ellos les queda claro, pues simplemente cobran los derechos, pero no el impuesto. Sí hay determinados estados de la República, no sé si con mero afán recaudatorio, tienen pues la política, entre comillas, decir, pues mira, y lo digo porque he estado en esas mesas con autoridades, pues mira, ya me enseñaste el Código Fiscal, ya me enseñaste la ley hacendaria de mi entidad federativa, pero la filosofía de este gobierno es que lo cobremos. Entonces ahí, pues uno obviamente con un contencioso administrativo puede echarlo atrás o con un amparo, etcétera, pero ya le apuesta la autoridad a que sean los menos, ¿no? Con un afán recaudatorio, pero lo digo, insisto, con lealtad. Me parece que, digamos, discrepo con esa manera de pensar, pero sí es algo que con mucha transparencia le decimos a los clientes cuando nos llega un proyecto de determinada entidad de la República, o sea, por supuesto que no digo marcas, digo, ten cuidado porque sabemos, obviamente pueden cambiar las cosas de un día para otro, pero sabemos que en tal estado existe ese criterio, porque si no lo decimos luego puede, y de manera bastante justificada, venir una molestia del cliente. Tú me dijiste que no me lo iban a cobrar y ahora resulta que quiero inscribir y me están cobrando el ISAI. Entonces sí es algo que lo ponemos sobre la mesa desde el principio, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Me extendí mucho. En relación con eso, nada más porque es un punto importante. Sí, en algunos lugares, sobre todo yo creo que los turísticos, en el boom, digamos, del desarrollo inmobiliario, las autoridades locales han buscado, pues, con un afán recaudatorio, modificar las leyes de Hacienda de los municipios, ¿no? Que es la que justifica el impuesto sobre adquisición de inmuebles, y prevén, en algunos casos, no en todos, la actualización del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Aquí la gran ventaja de ustedes es que mientras te reserves el derecho de reversión, el estado de Coahuila y el estado de Durango, no hay una enajenación para efectos fiscales. Cosa muy distinta sería en el caso de que, oye, eso es que pues tú eres desarrollador y todo esto, yo te aporto el terreno, pero vamos a constituir una sociedad y ahí en la sociedad te aporto. Eso sí genera un ISAI.
La ventaja del fideicomiso en estados como este y como en Durango es que no tienes ese problema, ¿no? Entonces creo que eso es un punto importante a recalcar aquí. Es un ahorro importante. Arturo, no sé si tengamos preguntas del público. Las tenemos, pero lo que no tenemos es tiempo, estamos sobre el tiempo, pero bueno, se las haremos llegar a nuestros panelistas con muchísimo gusto, agradecerle al público por su participación. Gracias al maestro Axel Estrada Medina, socio director de Newlex Abogados, a la licenciada Minerva Alvarado Huerta, subdirectora de promoción fiduciaria en Bancrea, y al licenciado Arnoldo de la Garza Hinojosa, director fiduciario de Bancrea, por supuesto también al maestro Carlos Anaya Fink, moderador de este panel. Un aplauso para ellos, por favor. Y bueno, tenemos unos reconocimientos para nuestros panelistas. El ingeniero Mario Treviño, director de Ventacero, va a entregar reconocimiento al maestro Axel Estrada Medina. Ventacero,